Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay un concepto en el judaísmo llamado Shalom Bait, que significa paz en el hogar. Y es una bendición muy importante para cada familia, para que haya paz. Pero recuerden algo, la palabra paz no solo significa ausencia de conflicto, sino que la paz está relacionada con la voluntad de Dios. Si realmente quieres paz en tu hogar, debes estar comprometido con la voluntad de Dios. Vamos a ver que a través de la oración, una familia fue llevada a la voluntad de Dios. Lo que Dios deseaba para esa familia a través de la oración se cumplió. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1. Primero de Samuel, capítulo 1. La semana pasada quedamos con la otra mujer. Y, por cierto, esa mujer digamos que es una esposa adicional. Y ese no es el plan de Dios. Hubo desobediencia en el hecho de que Elcaná tomase una segunda esposa. Y por lo tanto, como resultado de esa decisión, no había paz en el hogar. Vimos que esta mujer, Penina, provocaba continuamente a Ana. Ella la agitaba y la molestaba simplemente por el hecho de que Penina tenía hijos e hijas, pero Ana no. Por tanto, cada año, cuando subían a la casa de Dios, específicamente al tabernáculo en Silo, vemos que el mismo escenario se repetía. Esta mujer, llamada Penina, se dedicaba a molestar, acosar e importunar a Ana. ¿Pero qué decidió hacer Ana? Aprenderemos un principio muy importante. Cuando estés desanimado, cuando no sientas paz en tu alma, cuando estés experimentando algo que crees que no es la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué debes hacer? Como aprenderemos, ese es un llamado a orar. La pregunta que debemos hacer hoy es esta. ¿Será que el hombre de Dios, y me refiero al sacerdote de Dios, llamado Elí, ¿será que él tiene discernimiento? Bueno, ya vimos la semana pasada que sus dos hijos no eran piadosos, no estaban comprometidos con la verdad de la Escritura. Por eso nos preguntamos, ¿será su padre más justo que ellos, más capaz de discernir el plan de Dios? Dicho esto, abre tu Biblia y leamos juntos el primer verso de hoy, el verso 8 que dice: Y Elcaná le dijo a ella, mujer. Esta palabra mujer no es un término que exprese desagrado. Es un reconocimiento y podría traducirse simplemente como esposa. Él está hablando con Ana de manera apropiada y respetuosa. ¿Y qué le dice? Verso 8. Elcaná le dijo a su esposa, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está tu corazón malo? Este término corazón malo no significa que haya algo malo en Ana. Lo que significa simplemente es esto. Cuando tienes un corazón malo, tu corazón no está firmemente establecido en la voluntad de Dios. ¿Cuál es el contexto de esto? Ya deberíamos saberlo. Han subido a Silo para adorar. Y vemos que Ana no come.
no deja de llorar. Está afligida. Claro que tiene buenas razones para estar así, pero este es el punto. Tenemos que superar nuestras circunstancias. ¿Y cómo lo hacemos? Adorando a Dios. El hecho de que ella esté llorando y que se niegue a comer, todo eso demuestra que ella no está enfocada en Dios. Déjame compartirte una verdad bíblica. Todos tenemos problemas. Todos pasamos por dificultades y a veces esas dificultades son muy, pero muy complicadas de manejar. Hay cosas que pasan en nuestra vida que, desde una perspectiva a corto plazo, arruinan nuestra vida. Nos sentimos miserables, estamos abatidos, podemos caer en una especie de depresión y desánimo. Las cosas pueden ser muy malas. Y cuando eso pasa, mi solidaridad está ahora mismo con todo el que esté en una situación así. Pero entendamos que a través de la adoración encontramos un cambio, primero y principal, un cambio en nosotros mismos. Y solo cuando esas circunstancias difíciles nos cambian y nos llevan a la sumisión a la voluntad de Dios, entonces y solo entonces podemos esperar que Dios actúe y traiga un cambio en lo que estamos experimentando. Existe una ley espiritual. Cuando estás en una situación desagradable y difícil, cuando estás pasando por una tragedia personal, e insisto, mi corazón está contigo, es algo muy desafortunado, pero date cuenta de que nada sucede sin un propósito. Eso está pasando por una razón. No significa que seas culpable, puede que lo seas, pero no necesariamente. Tenemos un enemigo. Y a veces cuando caminamos fielmente, obedeciendo a Dios, el enemigo vendrá contra nosotros, y por su intervención podemos experimentar situaciones muy difíciles. Pero Dios es mayor. Insisto, si va a ocurrir un cambio, entiende que el cambio comienza contigo. Esa circunstancia, esa dificultad está allí para cambiarte y hacer que te alinees con la voluntad de Dios. Veremos eso en este ejemplo del texto. Mira de nuevo el verso que estamos leyendo, el 8. Después de hacer estas 3 preguntas, dice, ciertamente, soy bueno para ti. Es literalmente lo que dice. Ahora, debido a una letra, y hablo de la letra mem en el idioma hebreo, podríamos traducirlo de manera algo diferente, porque la letra mem, en este caso, tiene que ver con más que o mejor, y por lo tanto podríamos traducirlo así. Ciertamente, soy mejor para ti que 10 hijos. Ahora, el 10 tiene que ver con plenitud, con algo completo o algo en su totalidad. Y lo que el Caná está diciendo es esto: mi amor por ti, mi compromiso contigo. Sí, entiendo que hay una carencia en tu vida, que estás afligida porque no tienes hijos. Pero, sin embargo, dice, yo estoy aquí. Una de las cosas que debemos aprender, y Pablo lo enseña, debemos aprender el secreto de estar contentos con Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier situación que encontremos. Repito, no es fácil. Puede ser muy difícil encontrar contentamiento cuando estás sufriendo, cuando te sientes miserable y piensas que tienes derecho a algo que debería ser la voluntad de Dios para ti. Pero no lo estás experimentando. Y de nuevo, no quiero ser insensible. No quiero tener un corazón duro. De hecho, todo lo contrario. Me duele el sufrimiento que puedas estar pasando. Pero date cuenta de que Dios puede cambiarlo. Y está dispuesto a cambiarlo. Pero de nuevo, ese cambio comienza contigo. Pasemos al verso 9. Ana se levantó después de haber comido en Silo y después de haber bebido.
y Elí, el sacerdote, estaba sentado en el trono. Esto es importante porque ella simplemente se sometió a lo que dijo su esposo. Él dice, ¿por qué no comes? ¿Por qué no bebes? ¿Por qué lloras? Todas estas preguntas. ¿Y qué hizo ella eventualmente? Aunque no quería, aunque no sentía el deseo de hacerlo, ella efectivamente comió. Y de hecho, también bebió. Después de eso se levantó y noten el contexto. De repente, casi abruptamente, se menciona al sacerdote Elí. Y lo vemos allí, sentado en el trono. ¿Por qué esto es importante? Porque él tiene una responsabilidad. Él tiene un liderazgo. Y por lo tanto, él será evaluado. Ya lo mencionamos, les adelanté que sus 2 hijos no son hombres piadosos. Y por lo tanto, queremos descubrir si Elí sí será un hombre piadoso. Noten lo que dice la Escritura. Él está sentado en el trono, en la entrada del santuario del Señor. No es la palabra normal para el templo, sino que es otra palabra y es Jejal, que usualmente tiene que ver con el santuario y quizás con el lugar santísimo. Él está en un lugar muy significativo. Y ese lugar está muy cerca de donde moraba la presencia de Dios. La pregunta es la siguiente. ¿Le mostrará y revelará el sacerdote Elí al lector, es decir, a ti y a mí, que él es un hombre sensible a la presencia de Dios, que toma decisiones, que es un líder que manifiesta la presencia de Dios? Bueno, como probablemente ya lo sabes, él no lo hará. No tiene discernimiento espiritual y probablemente por eso sus 2 hijos tampoco tienen ese discernimiento. Noten lo que dice el texto. Verso 10. Y ella, con amargura de alma, oró. Aquí vemos algo. Vemos un principio maravilloso. Ella tenía amargura en el alma. ¿Por qué? Por sus circunstancias. Por esa otra mujer, la otra esposa de Elcaná, quien la atormentaba, se burlaba de ella, la importunaba, la molestaba. Todo eso. Al punto que la palabra de Dios dice que esta otra mujer era su enemiga, su rival o su oponente. No debería haber sido una competencia, pero no había shalom, no había paz en ese hogar. Y aunque tenía amargura de alma, ¿qué hizo Ana? Leemos que ella oró. Eso es lo que debemos hacer. Cuando sientes amargura espiritual, amargura del alma, alma es una palabra espiritual, ¿qué debes hacer? No dejes que eso siga igual. No permitas que esa amargura te infecte y te produzca una gangrena espiritual. ¿Cuál es la solución para el alma amargada? Orar. Este es el principio que aprendemos aquí. Dice que ella oró al Señor y lloraba intensamente. Si te fijas en el idioma original, verás la palabra para llorar o sollozar 2 veces, en 2 construcciones gramaticales diferentes. Cuando eso pasa, nos indica que estaba llorando intensamente. Estaba llorando sin control. Estaba abrumada por la tristeza, por la amargura de su alma, y lo estaba expresando de manera apropiada delante del Señor. Mira ahora el verso 11. Lo siguiente que veremos será un compromiso. De hecho, ella se comprometerá de varias maneras con el Señor. Cuando las cosas no van bien en tu vida, puedes estar pasando por quizá un tiempo muy difícil. ¿Qué debes hacer? Por supuesto, orar. Pero además de orar, puedes reafirmar tu compromiso con el Señor. Es más, haz un compromiso nuevo y mayor con el Señor. Dile lo que estás dispuesto a hacer
si Él te responde, pero asegúrate de cumplir esos votos, de no olvidar lo que prometes. Mira el siguiente verso, el verso 11. Luego de leer en el texto 2 veces que ella estaba llorando intensamente, dice aquí que ella hizo un voto. Curiosamente vemos de nuevo 2 palabras, esta vez para voto, y eso resalta su importancia. Entonces, ella hizo un voto, o literalmente votó un voto, y dijo, «Oh Señor de los ejércitos, si tú miras». De nuevo, la construcción gramatical se repite una y otra vez, porque esta palabra para mirar aparece 2 veces. Quiere decir si miras intensamente o si miras por completo. Y esto habla de tomar nota de mi situación. Es lo que le está pidiendo al Señor que haga. Entonces dice, si miras la aflicción de tu sierva, noten eso, de tu sierva. Ella está mostrando que le interesa servir a Dios, que está comprometida con la voluntad de Dios y que actuará de una forma que cumpla los propósitos de Dios. Entonces dice, si miras por completo la aflicción de tu sierva y me recuerdas y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva. ¿Y qué le está pidiendo ella? Un Zerah Anishim, lo que significa una descendencia de los seres humanos. Ella simplemente está orando por un hijo. Entendamos la terminología bíblica. La Biblia dice que los hijos son el fruto del vientre, que son una bendición. Lo que ella quiere es que Dios la bendiga y que la bendiga con un hijo. Más específicamente, ella no usa la forma femenina de un descendiente, sino la forma masculina. Ella quiere un hijo varón. Lo interesante es que esta palabra para hijo es también la misma palabra que ves, la misma raíz que se usa para cuando hablamos del sacrificio de la Pascua, Zeroá. Aquí está la palabra Zerá, que proviene de la palabra Zeroá, que también se traduce como el brazo del Señor. Y es una extensión del cuerpo, es un vástago, y la forma más básica de traducirlo es con el término simiente. Ella quiere una simiente o un descendiente de los hombres. Ella quiere un hijo varón. Y dijo, yo lo entregaré al Señor todos los días de su vida. Noten este otro compromiso. Ella no solo está comprometida, sino que dice, Señor, si tú me recuerdas. No olviden que el término para recordar es un término de pacto. Ella quiere promesas de pacto. Ella quiere las bendiciones que debería tener como miembro de la familia del pacto de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo ella? Ella está orando en la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo digo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice Génesis, de hecho, es el primer mandamiento mencionado en las Escrituras. Sean fructíferos y multiplíquense. Esto es lo que ella está pidiendo. Eso es la voluntad de Dios. ¿Qué estaba haciendo Ana? Esta dificultad, esta adversidad, verán, ella estaba sufriendo, era estéril, y no sabemos cómo era su vida de oración antes de esto. Pero ahora, ¿qué está haciendo? Está entrando en acuerdo con Dios. Dios ordena, sean fructíferos y multiplíquense. No se nos dice en la Escritura que ella hubiera orado antes de esto, pero fue por el contexto de estar en la casa del Señor, en ese tabernáculo, soportando esta amargura, que fue llevada a doblar rodillas. ¡Qué acto tan poderoso! Doblar rodillas. Ella entra en acuerdo con Dios, y eso es lo que produce la oración. La oración y la adoración nos cambian a nosotros para que entremos en acuerdo con Dios y busquemos su voluntad. Ese es el poder de la oración. Ana dice, si me das este descendiente, este hijo, lo entregaré al Señor todos los días de su vida, y noten este compromiso adicional, y navaja no pasará
por su cabeza. ¿Qué está diciendo? Bueno, Ana está haciendo un voto específico. Ella está diciendo que este hijo mío será un nazareo, muy similar a Shimshón o Sansón. Lo que descubrimos en Jueces es que esto es lo que la esposa de Manoa, el padre de Sansón, es lo que ella quería y es lo que Dios, a través de su ángel, le dijo a esta familia que hiciera, que él debía ser un nazareo desde el vientre. Aquí vemos lo mismo, y eso demuestra un compromiso. Pasemos ahora al versículo 12. Y aconteció que ella multiplicó su oración ante el Señor. Muy interesante. Dice que ella multiplicó su oración, lo que significa que oraba una y otra vez por esta situación. Estaba multiplicando sus oraciones, y eso es algo bueno. ¿Qué dice la Biblia? La palabra nos ordena a orar sin cesar. Y ella estaba haciendo eso. Estaba mostrando su compromiso con el Señor, orando ante Él. También estaba demostrando su fe en el Señor, al tomar su problema, su amargura, su situación, y presentarla ante el Señor por medio de la oración. Mire de nuevo el versículo 12. Y aconteció que ella multiplicó su oración ante el Señor. Y, de nuevo, casi de manera inesperada, volvemos a ver que se menciona al sacerdote Elí. Y dice, Elí Shomer. ¿Qué significa eso? Que él estaba observando. Insisto, algo que menciono con frecuencia es que cuando el hebreo está en tiempo presente, algunos eruditos cristianos lo llaman participio presente, y está bien, dos términos distintos para la misma construcción gramatical. Pero siempre que encontremos el tiempo presente o un participio presente en hebreo, hará que ese pasaje sea enfático. Enfatiza lo que se está diciendo a través de esta construcción gramatical. Lo que vemos aquí es que Elí estaba observando, vigilando, mirando, como sea que traduzcas este término shomer, y, noten lo que dice, su boca. Él la estaba observando. Y esta palabra shomer significa observar algo, vigilar algo, mirar algo con extrema atención. Así que estaba siendo atento en extremo y observando lo que ella hacía, esta multiplicación de sus oraciones, y dice específicamente que él estaba mirando su boca. Versículo 13. Y Ana, ella hablaba desde su corazón, literalmente en cuanto a su corazón, pero en español decimos hablaba desde el corazón. Solo sus labios se movían, pero su voz no se escuchaba. Esto se debe a que su oración era muy intensa. Ella no hacía ningún sonido con su voz, sino que solo movía sus labios. Y recuerden que ella estaba derramando su corazón ante el Señor. Descubriremos que, aunque en un momento veremos que el sacerdote, el supuesto hombre de Dios, no tenía discernimiento, no tenía un juicio acertado, Dios oyó su oración y Dios respondió a esa oración. Pero noten lo que dice aquí. Y Elí pensó que ella estaba ebria. Quiero decir, no podría sacar una conclusión más alejada de la verdad. ¿Qué estaba haciendo Ana? Estaba multiplicando sus oraciones ante el Señor. Estaba quebrantada, estaba afligida, se sentía miserable, su alma estaba llena de amargura. ¿Y qué hacía? Justo lo que tenía que hacer. Ella tomó su dolor, su tristeza, su agitación, su situación difícil, y la llevó ante el Señor en oración. Algo maravilloso. Es lo apropiado en una situación así. Pero el hombre de Dios
no lo discernió. En lugar de reconocer que esta mujer era una mujer de oración, ¿qué pensó? Él pensó que ella se había emborrachado y que estaba ebria en la casa de Dios, actuando de esta manera. Leamos el último verso por hoy, el versículo 14. Insisto, esto solo muestra cuán lejos de la verdad estaba Elí. Verso 14. Y Elí le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo o por cuánto tiempo? Como dicen algunas Biblias, pero literalmente dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y luego le da una orden. Le dice que haga algo. Mira al final del verso 14. Dice, Hasiri, que significa remueve o quita tu vino de sobre ti. Él pensó que el origen, la causa de su comportamiento, era una intoxicación por alcohol. Nada más disociado de la realidad. Esto le muestra o le informa al lector que este sacerdote no tenía discernimiento, y como no discernía las cosas de Dios correctamente, no debería sorprendernos que sus dos hijos, como veremos más adelante, en esta primera parte de 1 de Samuel, tampoco sus hijos discernían la voluntad de Dios, ni se comportaban correctamente. De tal palo, tal astilla. Todos estaban muy lejos de discernir la realidad de la situación desde la perspectiva de Dios. Elí no pudo discernir la espiritualidad de Ana. De hecho, este sumo sacerdote, Elí, ¿qué fue lo que pensó? Él pensó que ella estaba embriagada. ¡Qué gran equivocación! Noten de nuevo. Él le ordena, remueve tu vino de sobre ti. Bueno, el vino no tenía nada que ver con este asunto. Lo que ocurría era que ella, por fe, ¿y cómo se define ella? ¿Cómo se refiere Ana a sí misma? Como una sierva, como una mujer que estaba comprometida con el Señor. Y lo llamaba a él el Señor de los ejércitos, lo que expresa que con él todo es posible. Algunos dirán que el término Señor de los ejércitos demuestra su entendimiento, su fe y comprensión de la identidad de Dios y de que con Dios todo es posible. Ana es una mujer piadosa que respondió piadosamente a su situación. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.